Titanic. El capitán del barco lo llamaba navegar en la incertidumbre, nosotros lo llamábamos ahogarnos. Recuerden esas palabras, porque más adelante tendrán importancia para el vídeo. En los últimos días, una de las cosas que más se hablan en el internet, tanto en el lado hispanohablante como en el lado anglosajón, es de la cancelación de Hytale. Uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, el cual en el último tiempo ya se había convertido en una especie de meme, puesto que si bien existían muchos usuarios que esperaban con ansias la salida de este prometido videojuego, muchos otros consideraban que Hytale a estas alturas jamás saldría. Y los motivos para pensar esto no eran tan alocados, quiero decir, Hytale es un videojuego que se anunció en el año 2018, y desde aquel entonces llevan aplazando su salida con cada año que pasaba. Es por esto que, muchos usuarios tomaron la cancelación como un motivo para hacer memes y burlas sobre el tema. Y si bien, debo admitir que los memes acerca de la cancelación de Hytale me han dado mucha risa. Miren el nuevo baile que inventé, lo llamo escapar. 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 Esto no es un baile. Teniendo en cuenta las consecuencias de los hechos, la cancelación de Hytale es probablemente uno de los sucesos más trágicos en la industria de los videojuegos en el último tiempo. Con esto no quiero decir que la cancelación de Hytale esté al mismo nivel que una posible cancelación de GTA 6, sin embargo, con todas las implicaciones que tiene y la forma en la que podría en cierto modo afectar a la industria del videojuego, sí creo que se podría considerar un suceso trágico para todo aquel que considere que disfruta de los videojuegos. Aunque bueno, diciendo esto me estoy adelantando, así que antes de continuar explayándome acerca de mis conclusiones y apreciaciones sobre el tema, primero déjenme explicarles el inicio de todo este infierno. Si bien, este video trata sobre Hytale, es imposible hablar del origen de Hytale sin hablar en el proceso también de Minecraft. El año 2014 sería un año muy polémico y lleno de incertidumbre para Minecraft. Fue en el año 2014 que a Notch, el creador original de Minecraft, se le criticaría debido a las decisiones que este tomaba sobre el videojuego, o también por esas mismas épocas Notch empezaría con sus lloraderas por Twitter, e incluso, fue en este mismo año que Minecraft sería comprado por Microsoft. Sin embargo, lo que realmente dio inicio a los problemas para Minecraft sería un suceso ocurrido el 5 de junio del año 2014, día en el cual se filtraría por parte de algún trabajador desconocido de Mojang que se planeaba cambiar la EULA de Minecraft, para que días más tarde, el 12 de junio se anunciaría eso mismo de manera oficial por parte de Mojang. La EULA es básicamente los términos y condiciones de Minecraft, aquello que te determina qué cosas puedes y no puedes hacer con el videojuego. Por ejemplo, es la EULA de Minecraft la que te permite crear mods, sin embargo, te prohíbe crear mods con contenido sexual o por el estilo. Entre algunas de las cosas que cambiaron en aquella época, lo más destacable eran los cambios en lo que respecta a los servidores de Minecraft. En aquella época era normal que cualquier persona al comprar un rango en un servidor, se le dieran ventajas bastante grandes a comparación de aquellos que no tenían dicho rango, cosas como poder volar en modo supervivencia, o kits únicos en modos de juego competitivos como Skywars, o los juegos del hambre. Sin embargo, los nuevos cambios en la EULA habían prohibido completamente dichas ventajas desmedidas, haciendo ahora que los rangos en los servidores fueran más que nada estéticos, y no le dieran al jugador capacidad de hacer cosas que de otra manera no se podía hacer, como lo de volar en modo supervivencia. Si bien en un principio no parece un cambio demasiado grande, esto fue un duro golpe para los servidores de Minecraft, tanto para los jugadores como para los dueños. Tanto para los jugadores que poseían rangos ya que los hacían perder varias ventajas por las que habían pagado, y para los dueños de esos servidores porque afectaba directamente a la forma en la que lograban monetizar su servidor. Hay que tener en cuenta que normalmente, la principal forma de financiación de un servidor de Minecraft viene de los rangos y las ventajas que los jugadores compran de ese servidor, por lo que los cambios en la EULA fueron un duro golpe para los servidores de Minecraft. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver los cambios en la EULA de Minecraft y la financiación de los servidores con Hytale? Pues de hecho, tiene que ver con absolutamente todo. Hypixel hoy en día es el servidor de Minecraft con más jugadores de todos, y en aquella época era también uno de los más grandes, si no es que también el servidor con más jugadores de todos. Sin embargo, incluso al ser el servidor más grande de todo Minecraft no se libró de los cambios en la EULA. Los cambios en la EULA golpearían fuertemente a Hypixel, razón por la cual Simon, el creador y dueño de Hypixel, se empezaría a sentir cada vez menos libre y más presionado dentro de su propio servidor. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto no fue lo único que ocurrió en ese año, ya que aparte de los cambios en la EULA, Minecraft sería vendido a Microsoft a finales de ese mismo año. Este conjunto de cosas causaría ese sentimiento de incertidumbre por el futuro
desarrollo de Minecraft dentro de toda la comunidad, incluido Simon, el creador del servidor de Hypixel. Hoy en día ya se sabe que Minecraft con el tiempo no murió, y hoy en día sigue siendo el videojuego más vendido de la historia. Sin embargo, en aquella época todo era incertidumbre, hasta el punto de que algunos pensaban que era cuestión de tiempo para que Minecraft muriera. Es así pues, que en ese momento de incertidumbre, Simon decidiría que ni él ni su servidor morirían con Minecraft. Y de esa manera, entre el año 2014 y el 2015 nacería el proyecto Hytale, un proyecto creado no con la idea de ser un Minecraft 2, o una competencia de Minecraft. Según mi apreciación y teniendo en cuenta el contexto de aquella época, Hytale habría sido creado como un bote salvavidas para Simon y el servidor Hypixel, quienes querían estar preparados en caso de que las cosas dejaran de ser rentables, ya fuera porque volvieran a cambiar la EULA de tal manera que los arruinaran por completo, o ya fuera porque Minecraft muriera. De esta manera fue que empezó el desarrollo de Hytale, y por comentarios de ex desarrolladores que trabajaron en el proyecto, podemos saber que al inicio de su desarrollo, Hytale iba viento en popa, tanto así que en menos de un año de desarrollo Hytale ya tenía una versión pre-alfa jugable, misma versión que el Rich jugó. Eso fue en 2015, ¿vale? O sea, en 2015 ya estaba en desarrollo. Yo lo probé en 2016, pero sí que recuerdo que probé la construcción, probé lo que viene siendo el gameplay, los saltos, cómo se sentía. No había mucho contenido aún. Me iba moviendo por el escenario, iba viendo y dije... Vale, esto la verdad es que aquí tenéis algo interesante, algo que promete, ¿no? Que tenía potencial, que aquí había una idea ganadora y que realmente pues estaba muy bien. Con esto en cuenta, si para el 2016 con menos de un año de desarrollo ya tenían una alfa, eso significaba que en 2 años o más podría tener una versión completa y jugable, ¿no es así? ¿Qué podría salir mal? Como dije anteriormente, el inicio del desarrollo de Hytale iba viento en popa, o al menos así fue hasta el año 2018. O para ser más exactos, el día en que las cosas empezaron a salir mal para Hytale y su equipo de desarrollo fue el 13 de diciembre del año 2018, día exacto en el que salió el primer tráiler de Hytale. El tráiler de Hytale cuando salió fue una bomba, todo el mundo lo vio, hasta el punto de que hoy en día el tráiler de Hytale tiene más de 61 millones de visualizaciones. En principio, esto parecería una buena noticia, quiero decir, ¿quién no quisiera que su proyecto de videojuego indie llegara a esa cantidad de visualización y apoyo? Pues bien, la noticia de que el tráiler de su videojuego había logrado tener millones de visualizaciones en días fue una noticia que si bien pudo haber alegrado a los desarrolladores de Hytale, con el paso del tiempo, esa cantidad de apoyo y visualizaciones trajeron consigo un problema que pasaría a estar presente durante todo el desarrollo de Hytale. Hablo de las expectativas de la gente. Y quiero aprovechar este momento para explicar algo clave en el desarrollo inicial de Hytale. Como había dicho con anterioridad, el proyecto de Hytale no había sido planeado para ser un competidor de Minecraft ni mucho menos. Originalmente había sido desarrollado como un proyecto único, había sido concebido como su propio videojuego, con un concepto e ideas más bien propios. Sin embargo, al salir el tráiler, las expectativas de la gente fueron más bien de que Hytale sería una competencia de Minecraft, y de hecho, hasta el sol de hoy es así como la mayoría de personas conocen a Hytale, como el videojuego que intentó competir contra Minecraft. Y lógicamente, al ser Minecraft el videojuego más vendido de la historia, es obvio que habían demasiadas expectativas sobre el videojuego que aparentemente, intentaba superarlo. Y es así como de la noche a la mañana, el proyecto indie de un servidor de minijuegos de Minecraft se había convertido, gracias a las expectativas de la gente, en el videojuego sandbox estilo Minecraft más esperado y hypeado de todos. Como dije anteriormente, la noticia de que ese tráiler había conseguido millones de visitas en poco tiempo tuvo que haber sido un motivo de celebración dentro de las oficinas de Hypixel Studios, sin embargo, en retrospectiva siento que esa cantidad de notoriedad solo sirvió para inflar todavía más las expectativas de Hytale. Sin embargo, tal vez te estarás preguntando, ¿y qué tiene eso de malo? Quiero decir, no es realmente malo que un videojuego pase a tener muchas expectativas, ya que eso puede ayudar a que en su lanzamiento sea todavía más exitoso, ¿no? Pues sí, sin embargo, hay que tener un pequeño detalle en cuenta. Los desarrolladores de Hytale, es decir, el estudio Hypixel Studios no era un grupo de programadores con ningún tipo de experiencia más allá de programar para un servidor de Minecraft. Con esto no quiero decir que eran unos completos ineptos, al contrario, lo poco que se sabe del desarrollo temprano de Hytale demuestra que los primeros desarrolladores, aunque no tuvieran mucha experiencia, eran muy talentosos. Sin embargo, el problema llega cuando juntas los factores anteriormente mencionados, unas expectativas desmedidas hacia un proyecto por parte de la gente, y un equipo de desarrollo encargado de dicho proyecto con poca experiencia. Son los ingredientes perfectos para un desastre a futuro.
Como vimos anteriormente, el desarrollo de Hytale ya había asomado pequeños vestigios de crisis por allá del año 2018, vestigios que si bien, en su momento no pudieron ser vistos por personas más allá del propio equipo de desarrolladores, lo cierto es que los ingredientes para la crisis estuvieron presentes desde aquel entonces. Y de hecho, esa crisis ya iba dando sus frutos desde el 2018 en adelante, y esto es algo que quisiera comentar. El problema de Hytale no fue como una bomba que un día estalló y lo destruyó todo. Más bien, el problema de Hytale fue cómo construir sobre un terreno inestable. Un terreno inestable que si bien al inicio no daba demasiados problemas, al final entre tanta construcción y reconstrucción del proyecto, el terreno simplemente se vino abajo. Y en la línea de tiempo, ese terreno empezó a dar señales de que no daba para más desde el año 2019. El plan original de Hypixel Studios era, de hecho, sacar Hytale para el año 2019, Hytale que si bien no estaba completo, sí que era jugable para aquella época. Sin embargo, debido a las expectativas desmedidas de la gente y el boom que había sido su tráiler, Hypixel Studios habría decidido cambiar completamente sus planes. La fecha de lanzamiento que originalmente estaba planeada para el año 2019 fue aplazada hacia el 2021, debido a que creían que el videojuego que originalmente iban a sacar no iba a estar a la altura de lo que realmente esperaba la gente. Y fue aquí donde el proyecto se empezó a deformar. Hytale, el videojuego indie que originalmente estaba planeado para ser el proyecto personal de un servidor de Minecraft, se estaba convirtiendo cada vez en algo más grande de lo que originalmente estuvo planeado. Aunque ojo, con esto no quiero decir que el hecho de que se aplazara la fecha de lanzamiento es necesariamente malo, ya que de hecho es algo lógico el aplazar la fecha de lanzamiento para asegurarte de que el juego que vas a sacar sea la mejor versión posible de ese videojuego. El problema es que, como veremos a continuación, no será la primera vez que el proyecto se vaya convirtiendo cada vez en algo más y más grande, y lejano de lo que estaba planeado ser. Algo curioso y que quisiera resaltar, es que la época en la que el equipo de desarrollo fue más abierto con su proyecto, y la época en la que más se avanzó en el desarrollo de Hytale es de hecho esta misma época, comprendida entre el año 2019 y el 2021. Incluso, casi la totalidad de los gameplays que se muestran por internet acerca de Hytale, vienen de esta época. Esto es debido a que por aquella época, si bien la increíble cantidad de visibilidad que había recibido el proyecto había explotado las expectativas y por ende, también lo hizo el trabajo para el equipo de desarrollo, lo cierto es que para ese entonces, el equipo de desarrollo no había cambiado demasiado, si acaso habían contratado más personas y ya está. Es decir, que aunque el proyecto se había aplazado para salir en 2021, la ruta de desarrollo no había cambiado demasiado, siendo más bien una continuación y mejora de lo que ya llevaban trabajado, y de haber seguido ese mismo ritmo de trabajo, para el año 2021 o 2022 el juego ya habría salido definitivamente. Pero entonces, ¿qué es lo que salió mal? Al menos hasta el año 2021 si bien habían vestigios de problemas, realmente las cosas iban bien, pues entonces, ¿qué es concretamente lo que hizo que todo se viniera abajo? Pues bien, el inicio del fin de Hytale llegaría, de hecho, en medio de lo que parecía ser una buena noticia. El 16 de abril del año 2020, se haría público una noticia que, viéndolo en retrospectiva, sería la clave de lo que acabaría siendo en el futuro el fin de Hytale. Hablo, de la compra de Hytale por parte de Riot Games. Algo que no les había mencionado, es que un problema que nadie había visto venir con respecto al desarrollo de Hytale, es que hacía falta bastante financiación. A pesar de que Hytale tuviera detrás al servidor de Minecraft más jugado de todos, con la explosión en popularidad de Hytale y las expectativas por el cielo, la financiación que estaban recibiendo por parte de Hypixel era cada vez más y más ajustada para los planes que tenían. Hay que tener en cuenta que en el inicio del desarrollo de Hytale apenas había poco más de una docena de personas trabajando en el proyecto, y para cuando salió el primer tráiler el equipo de desarrollo era de entre 30 y 40 personas, es decir, eran un equipo realmente pequeño para el tamaño de videojuego que la gente esperaba que saliera. Es por eso que a partir del año 2019 en adelante, Hypixel Studios empezaría a contratar a más y más gente, y por ende, esa financiación que recibían por parte de Hypixel que antes era suficiente para mantener el desarrollo vivo, ahora se iba quedando cada vez más y más corto. Sumado a esto, por aquellas épocas entre el 2019 y 2020 el servidor de Minecraft de Hypixel no estaría pasando por su mejor momento, razón por la cual Simon, el creador y CEO original de Hypixel Studios decidiría tomar la decisión de buscar financiación externa. Es decir, vendería la empresa con tal de tener el respaldo de una empresa que sí sea capaz de financiar correctamente el proyecto. Y es así como el 16 de abril del año 2020, Riot Games, la famosísima y muy querida desarrolladora y editora de videojuegos, y creadores del muy querido videojuego League of Legends, acabarían comprando Hypixel Studios, y consigo, a Hytale.
En retrospectiva, la noticia de que Riot Games había comprado Hytale no fue en sí misma una mala noticia, ya que por los momentos, no se sabe de ningún abuso o atropello que haya cometido Riot Games hacia el equipo de Hytale en especial, ni tampoco los presionaron ni nada. De hecho, apenas si los apuraron para que sacaran el videojuego pronto, ya que Riot Games les dio libertad, o al menos dentro de lo que cabría esperar de una empresa de videojuegos así, para terminar su proyecto. El problema real no fue la compra de Hytale en sí misma, sino más bien, los cambios en la administración de Hytale. Como revelaría más tarde Simon, a pesar de él ser el creador y dueño original de Hytale, con el paso del tiempo y el crecimiento continuo por el que estaba pasando Hytale, él sentía que su inexperiencia creando videojuegos y dirigiendo proyectos así, lo único que estaba haciendo era retrasar el desarrollo de Hytale. Es por esta razón que, tras la compra de Hytale, este decidiría dejar la empresa, y en su lugar dejaría a una persona de su entera confianza a cargo de Hytale. Esta persona sería Noxy, el nuevo CEO de Hypixel Studios. Si bien, las consecuencias de este hecho no se verían hasta el año 2022, este sería el hecho que marcaría el camino hacia la muerte del desarrollo de Hytale. Y para muestra una imagen. En sus inicios, Hypixel Studios tenía una comunicación continua con su comunidad, razón por la cual había un blog post nuevo prácticamente cada mes. Sin embargo, desde que Simon dejó su puesto CEO de Hypixel Studios, la comunicación fue decayendo poco a poco. Durante todo el 2020 siguieron con blog post continuos, llenos de contenido que de seguro llevaban desarrollando desde antes de la compra de Riot Games. Sin embargo, ya desde el 2021 las cosas empezaron a oler mal, desde el momento en que los blog posts pasaron de ser mensuales a uno cada 6 meses, y para llevar 6 meses de desarrollo, el contenido que mostraban no era tan impresionante como uno imaginaría por la espera. Y es a partir del blog post del 22 de julio del año 2022 que las cosas empezarían a verse completamente atropelladas. Por decir un solo ejemplo, entre el año 2020 y el 2021 Hypixel Studios compartió alrededor de 15 blog posts distintos, mientras que entre el año 2022 hasta el presente 2025 únicamente compartieron 9 blog posts, algunos de ellos con un tiempo de espera de alrededor de un año, y con actualizaciones de desarrollo irritas y estúpidas, como seguir hablando de la compra de Riot Games 2 años después, o mostrar únicamente conceptos sobre temas o funcionalidades que ya se habían mostrado con anterioridad como si se trataran de increíbles avances de desarrollo. Y de hecho, eso último que acabo de comentar es algo muy destacable. Durante el tiempo comprendido entre el 2018 y el 2021, cada mes se realizaban avances en el desarrollo bastante destacables, pero sobre todo, esos avances del desarrollo no eran simplemente menciones, ya que siempre venían adjuntas con un gameplay que mostraba que ese avance era real. Sin embargo, desde el 2022 en adelante, los blog posts de actualización del desarrollo se volvieron una especie de lista de deseos, donde simplemente escribían sobre lo que aspiraban, aspiraban a desarrollar, y adjuntaban conceptos como si fuera un álbum de fotos. Aunque bueno, todo esto tiene una razón. De hecho, la razón por la cual de repente los blog posts de actualización del desarrollo empezaron a tener esperas de casi un año, pero también los blog posts se habían convertido en una lista de deseos, e incluso, la razón por la cual un montón de desarrolladores de Hytale habían empezado a renunciar desde el año 2021, es la misma razón por la que hoy en día Hytale está cancelado. Como recordarán, anteriormente dije que los vestigios de la crisis de Hytale se venían viendo desde el 2018, momento en el que salió ese famoso tráiler, y la llave que desataría el caos fue la compra de Hypixel Studios por parte de Riot Games. Pues bien, si la llave fue esa compra de Hypixel Studios, entre el año 2020 y el año 2021 sería que se abriría la puerta, y de ella sería que se desataría el caos que acabó por sepultar por completo a Hytale. Y ese caos tenía nombre, puestos de trabajo y unas muy buenas pagas por cierto. Dicho caos era Noxy como CEO de Hypixel Studios, y John Hendricks como director creativo del proyecto. John Hendricks era un desarrollador conocido por anteriormente trabajar en Minecraft, el cual apenas unos cuantos meses luego de la venta de Hytale y la salida de Simon como CEO, él entró con diferentes cargos, pero en poco tiempo se volvió el director creativo del proyecto. Si bien, el hecho de que este curioso par estuviera a la cabeza del proyecto no trajo consigo consecuencias negativas en el acto, sí que son los principales responsables de todo el desastre que acabó ocurriendo. Y para empezar a desmenuzar este pútrido caso, debo de explicar primero un pequeño detalle. Debido a los contratos de confidencialidad a los que están sometidos los desarrolladores de Hypixel Studios, aquellos desarrolladores que estuvieron trabajando en el proyecto justo en el momento que fue cancelado no pueden actualmente salir y hablar públicamente sobre lo ocurrido, ya que si lo hicieran, lo más seguro es que acabarían siendo demandados. Sin embargo, más de un ex desarrollador de Hytale de los más antiguos, de esos de los que se habían ido de la empresa alrededor del 2020 y 2021 han salido a hablar sobre cómo fue todo por aquel entonces.
Para empezar, en el momento en que Noxy y John Hendricks tomaron las riendas del proyecto, las cosas empezaron a oler más y más a podrido, y para ser más específicos, lo que olía a podrido era todo el ambiente laboral. Básicamente, Noxy y John Hendricks habían creado con el tiempo un ambiente de trabajo terrible, un ambiente de positividad tóxica en el cual, si no estás de acuerdo con la dirección que plantean los altos mandos del estudio, simplemente te despiden y contratan a otra persona en tu lugar. Además, el departamento de recursos humanos era completamente corrupto, con un sistema completamente opaco de contrataciones y ascensos, haciendo que para que seas contratado o ascendido sea más importante lo bien que le caigas a los altos mandos o tu posición en la industria del videojuego antes que el aporte o las ideas que des para el proyecto. Con esto no quiero decir que Noxy y John Hendricks aplicaron la del político latinoamericano, y aprovecharon su nueva posición de poder para sacar el máximo provecho de tener a una empresa como Riot Games atrás, aplicándoles básicamente la de inflarles las cuentas de banco para financiar el proyecto. Sin embargo, está claro que este par estaba más interesado en sobar sus propios egos y en sus proyectos personales antes que en realmente querer hacer algo de provecho con el proyecto que tenían entre manos, un proyecto que se venía realizando desde el 2015 con la mejor de las intenciones. Y si creen que las cosas que acabo de mencionar ya eran terribles, es porque no han visto lo que falta por mencionar. Para empezar, hay un pequeñísimo detalle con para nada importancia que se me olvidó mencionar, y es que John Hendricks, quien como mencioné anteriormente, entró al proyecto de Hytale luego de que Riot comprara el estudio y Simon se fuera del proyecto, fue en el pasado director creativo de Minecraft Bedrock. Y esto, mis amigos, es un detalle de muchísima importancia y una bandera roja gigantesca, porque nos deja ver dos detalles sumamente importantes. La primera, es que John Hendricks, quien hoy en día es visto casi como un segundo CEO de Hytale, es en realidad alguien que entró al proyecto justo cuando las cosas empezaron a escalar de mal a peor, y quizás podría ser casualidad, pero yo no lo creo, y eso es a lo que voy. Además de que como era una persona recién llegada al proyecto, no tendría ningún tipo de apego hacia los desarrolladores ni la idea que existía en un inicio, cosa que se notará muchísimo más adelante con las decisiones que acabará tomando. El segundo detalle, es que John Hendricks venía de ser director creativo de Minecraft Bedrock, repito, director creativo de Minecraft Bedrock. Y el puesto que le habían dado no era un detalle menor, puesto que había entrado en un principio como director de diseño, pero rápidamente pasó a tener el puesto de director creativo. Genuinamente creo, en base a lo que he investigado, que el hecho de que hayan puesto a John Hendricks como director creativo de Hytale, quien su experiencia de trabajo más reciente era trabajar en Minecraft Bedrock, está al mismo nivel como si hubieran contratado para ese mismo puesto a algún ejecutivo de Roblox. Después de todo, recordemos lo que es Minecraft Bedrock, una versión de Minecraft hecha con el único objetivo de ser una bestia comercial, con prácticas no digo ya anticonsumidor, pero sí de muy dudosa calidad y motivación, como lo son monedas de paga, o contenido de paga que desde hace años ya existía pero gratis, como lo son los mapas de Minecraft o los texture packs. Básicamente, una versión de Minecraft hecha para correr hasta dentro de una licuadora, y que por momentos parece intentar competir con Roblox. En otras palabras, John Hendricks era un sujeto que su mayor habilidad era agarrar videojuegos hechos con cariño y con motivaciones más allá de lo comercial, y convertirlas en máquinas para hacer dinero como si se tratara de un bucle de dinero infinito. Y recapitulando, desde la compra de Hytale por parte de Riot Games por allá en 2020, el videojuego iba oliendo cada vez peor. Sin embargo, las cosas empezaron a salir mal a partir de finales del año 2021, momento en el que los blog post empezaron a tardarse más, el desarrollo empezaba a trabarse cada vez más, y muchos desarrolladores originales de Hytale empezaron a renunciar, o en su defecto, ser despedidos. ¿Y saben cuál es una coincidencia súper graciosísima? Que justamente, el momento en el que John Hendricks pasó de ser simplemente un director de diseño al director creativo, en otras palabras, casi el director del proyecto completo, fue justamente a partir de finales del año 2021. En otras palabras, apenas John Hendricks obtuvo poder y le puso mano al proyecto, fue que las cosas empezaron a oler a podrido desde la raíz hasta la copa. Y es en ese preciso momento en el que John Hendricks se había convertido en el mandamás del proyecto únicamente por debajo de Noxy, cuando el proyecto tomó la peor ruta de desarrollo que pudo haber tomado. El 22 de julio del año 2022 fue el día en el cual, luego de medio año de silencio, se haría pública una noticia que, en retrospectiva, significó el anuncio prematuro de la muerte de Hytale. Hablo del anuncio de que el motor gráfico del videojuego se haría desde cero, esta vez en C++ en vez de Java, como estaba hecho el motor original. Esta noticia en su momento tomó por sorpresa a absolutamente todo el mundo, desde los fans que esperaban la salida del videojuego desde el 2018 hasta los propios desarrolladores que venían trabajando en este proyecto durante años.
Para ponerlos en contexto, el hecho de que anunciaran el reinicio del motor gráfico en otro lenguaje de programación es lo mismo que decir que iban a reiniciar el desarrollo del videojuego desde cero, ya que no solo tendrían que hacer un nuevo motor gráfico desde cero en otro lenguaje de programación con el que no estaban acostumbrados, sino que además, tendrían que portear todo el contenido que ya tenían hecho en la versión original del motor. Básicamente, habían anunciado que la versión del videojuego en el que llevaban desde 2015 trabajando y que solo le faltaban unos cuantos meses de desarrollo para ser lanzado, sería tirado completamente a la basura, y en su lugar trabajarían en una nueva versión. O bueno, no trabajarían realmente. Déjenme explicarles algo. Para empezar, quien tomó esta decisión no me cabe la absoluta menor duda de que fue Jon Hendricks. Recordemos que él venía de trabajar en Minecraft Bedrock, una versión de Minecraft meramente comercial hecha también en C++, una versión alternativa del juego justamente hecha para que pudiera ser ejecutada en cualquier dispositivo y en consecuencia, cualquier persona lo pudiera comprar. Y es precisamente eso lo que Jon Hendricks quería hacer con Hytale. Y con esto creo que se demuestra una cosa, y es que para aquel entonces, Jon Hendricks ya había convertido a Hytale prácticamente en su proyecto personal, dejando completamente de lado la idea original del proyecto. Esto lo digo porque la mayoría de decisiones importantes para el desarrollo del proyecto eran tomadas por él, y cualquiera del equipo de desarrollo que no estuviera de acuerdo con las decisiones que él tomaba, especialmente si era de los originales del proyecto, era simplemente desechado, dejado de lado, o incluso, despedido. Esto lo digo porque hay otro detalle sumamente importante. Y es que para aquel entonces, se había anunciado que quienes darían asistencia en la creación de dicho nuevo motor sería TheForge, una empresa especializada en brindar asistencia, realizar y mejorar motores de videojuegos. Sin embargo, cuando anunciaron que TheForge brindaría asistencia a la creación de un nuevo motor en C++, había un pequeño detalle que se les había olvidado mencionar. Y es que en realidad TheForge no daría asistencia, sino más bien, serían únicamente ellos los que crearían el nuevo motor. Esto es así, debido a que absolutamente nadie dentro del estudio estuvo de acuerdo con la decisión de cambiar el lenguaje de programación y crear un nuevo motor, lo que básicamente significaría reiniciar por completo el desarrollo del proyecto. Además, la nueva directiva del proyecto parecía tener un odio crónico hacia los desarrolladores originales, ya que no querían que ningún desarrollador que trabajó en el motor original hiciera el nuevo motor. Esta información se sabe gracias a los comentarios de ex desarrolladores. Es debido a este detalle, que nadie dentro del proyecto estaba de acuerdo con tirar a la basura el progreso de 6 años de trabajo, que Jon Hendricks y Noxy decidieron simplemente no importarles la opinión de los desarrolladores y siguieron adelante con su afán de convertir Hytale en Roblox 2. Y con este detalle en cuenta ahora es que tiene sentido que a partir de finales del 2021, los blog posts de actualización de desarrollo dejaron de publicarse, porque básicamente no había nuevo desarrollo que comentar, ya que ya nadie adentro del estudio estaba trabajando, ya que estaban esperando a que TheForge terminara de crear el nuevo motor. Es debido a esto, que los blog posts desde 2022 en adelante mostraban puros conceptars y actualizaciones de desarrollo tan estúpidas como partículas nuevas, o imágenes del nuevo motor que con todo respeto, se ve más como un clon chino de Roblox que de otra cosa. Además, cada vez que un nuevo blog post salía, ya que no había absolutamente nada nuevo que mostrar, eran simplemente párrafos de texto sobre lo que supuestamente se viene, o del supuesto nuevo rumbo que va a tomar el desarrollo, a la par de imágenes adjuntas de un motor gráfico sin acabar, y al final una frase motivacional como si esto fuera una página de club de fans de Paulo Coelho, al estilo: Estamos ansiosos de que todos puedan disfrutar de este proyecto. Trabajamos incansablemente porque aún falta trabajo por hacer, pero les prometemos a toda la comunidad de este hermoso proyecto que cuando llegue el día en que disfruten de esta experiencia, sabrán que la espera valió la pena. Con todo lo que he dicho pareciera que estoy retratando a Jon Hendricks como el diablo en persona, y no es realmente lo que estoy intentando decir. Capaz, y Jon Hendricks realmente tenía las mejores intenciones del mundo, sin embargo, todas las decisiones que tomó, y los testimonios que se tienen, hablan de una realidad que no lo deja para nada en una buena posición. Un detalle a tener en cuenta es que Simon, en su cuenta de Twitter habló de que él realmente no cree que Noxy sea el completo culpable de la muerte de Hytale, sino que más bien, contrató y confió en supuestos productores reales con experiencia real en el desarrollo de videojuegos que acabaron tomando Hytale y lo convirtieron en un proyecto personal. Y yo no sé ustedes, pero creo que esa es la definición perfecta de Jon Hendricks, un sujeto que en cuestión de meses únicamente por tener experiencia trabajando para Microsoft en Minecraft, pasó de ser un director de diseño a director creativo, y luego de un tiempo pasó a ser directamente ya el director del juego, y a lo largo del 2024 pasó a convertirse también en productor ejecutivo. Lo único que le faltaba a Jon Hendricks era hacerse un tatuaje sobre Hytale. Ah no, esperen, eso también lo hizo.
Como hemos podido ver, a partir de finales de 2021 y 2022 entró John Hendricks como director creativo del proyecto, y en consecuencia se decidió reiniciar el desarrollo de Hytale por completo, importándole absolutamente nada la opinión de los desarrolladores originales. Sumando que la moral del equipo de desarrollo estaba por el suelo debido a que no los habían tomado en cuenta y se había decidido tirar a la basura todo el trabajo ya hecho, y que la nueva directiva del equipo estaba más enfocado en sobar sus propios egos y en convertir a Hytale en un proyecto personal, eso dio paso a que a partir de ahí, el desarrollo de Hytale entrara en un development hell, o en español, un infierno de desarrollo. Por comentarios de ex desarrolladores, se sabe que por ejemplo, cada 6 meses entraba un nuevo productor a querer imponer una nueva ruta de desarrollo que se realizaba durante unos cuantos meses hasta que el proyecto se estancaba, ese nuevo productor se salía del proyecto y entraba otro nuevo a proponer otra ruta de desarrollo completamente diferente. De esa manera, entre el 2022 y el 2025 el desarrollo de Hytale entró en una espiral infinita en la que nada avanzaba, pero gracias al ambiente de positividad tóxica que había en el estudio, en vez de afrontar los hechos y buscar una solución real, como por ejemplo, admitir que la cagaron creando un nuevo motor y sacando el antiguo que estaba a meses de estar listo, decidieron simplemente seguir adelante, creyendo que en algún momento el proyecto saldría adelante, gracias a algún milagro que tocaría la puerta de Hypixel Studios. De hecho, es por estas mismas épocas que la frase del principio del vídeo cobra sentido. Constantemente los desarrolladores de Hytale se preguntaban hacia dónde carajo se estaba dirigiendo el proyecto. De cara al público, John Hendricks se la pasaba hablando de las nuevas mecánicas que se estaban trabajando, sin embargo, de puertas adentro los desarrolladores no sabían ni siquiera qué coño estaban haciendo, debido a los constantes cambios de dirección y en general, el infierno de desarrollo por el que estaban pasando. Quizás, el propio John Hendricks o Noxy decían ese tipo de cosas, eso de que estaban navegando en la incertidumbre, y que debían de permanecer unidos, y que la unión es la fuerza, y ese tipo de frases que dicen los gobernantes cuando están a punto de mandar a la muerte a sus soldados, porque preferían mentirse a sí mismos y a todo el mundo antes de admitir que habían hecho las cosas mal. De hecho, esa es una buena analogía. Tanto John Hendricks como Noxy mandaron a todo el equipo de desarrollo de Hytale al barranco prometiéndoles que las cosas saldrían bien, cuando al final no hubo juego, y ellos se llevaron unos muy ricos bonos a fin de mes. Lo cierto es que, como dice la frase al inicio del vídeo, lo que ellos llamaban navegar en la incertidumbre era en verdad el barco hundiéndose. Y quizás, es esta negación a admitir que las cosas se habían ido a la mierda, el hecho que los impidió el poder rescatar el proyecto. Dicen que el primer paso para solucionar el problema es admitir que tienes un problema, y tanto Noxy como John Hendricks prefirieron dejar morir el proyecto que admitir que el barco se estaba hundiendo. Al final, alguien sí tocó la puerta de Hypixel Studios. Aunque no se trataría precisamente de un milagro. Bueno, quizás se trataba de un milagro para todo aquel que deseaba que Hytale fuera cancelado. Últimamente, Riot Games no está pasando por su mejor momento. Seguramente se habrán dado cuenta de que lo único que se les da bien es sacar skins de League of Legends, porque de un tiempo para acá se han dedicado a despedir a un montón de trabajadores, y también a cancelar muchos de sus proyectos. Esto no es una noticia nueva, y de hecho, en un principio se pensaba que estos recortes no afectarían a Hytale, en palabras del propio Riot Games. Sin embargo, en junio de este año, más precisamente el 23 de junio del presente año 2025, Riot Games tocaría las puertas de Hypixel Studios, diciéndoles que ya no le financiarían ni un solo centavo más. Y así pues, Hypixel Studios anunciaría que cerrarían las puertas de su estudio. No sabemos con exactitud por qué fue que ocurrió esto. Por comentarios del propio John Hendricks, se deja entrever que quizás, lo que ocurrió fue que Riot Games les pedirían resultados concretos para estas épocas, sin embargo, al Hypixel Studios no cumplir con estas expectativas de Riot, les dirían con tiempo que dejarían de financiar al estudio. Es por esta razón que John Hendricks viajaría por todas partes del mundo tocando puertas de distintas desarrolladoras y editoras de videojuegos para ver quién querría comprar a Hypixel Studios y así salvar el proyecto. Sin embargo, al final nadie estuvo dispuesto a financiar dicho proyecto, y así quedaron las cosas. Al final no hubo ni beta abierta, ni beta cerrada, ni algún otro gameplay, ni tampoco salió ningún juego. Únicamente promesas rotas. Cuando la noticia de que Hytale había sido cancelado salió a la luz, no fueron pocas las personas las cuales ante dicha noticia, salieron a señalar con el dedo a todas las personas que creyeron en el proyecto, diciendo que el proyecto nunca jamás iba a salir, que era obvio que esto ocurriría, y casi celebraban la noticia de que Hytale había sido cancelado. Sin embargo, personalmente considero que la cancelación de Hytale está lejos de ser una noticia buena para absolutamente nadie. Esto por sí solo sería merecedor de que le hiciera un vídeo aparte. Sin embargo, el tema de los sandboxes de supervivencia al estilo Minecraft es uno complicado, ya que, aparte de Minecraft no hay ningún otro ejemplo de éxito, o al menos, ninguno que esté al nivel de Minecraft ni que signifique una verdadera propuesta capaz de hacerle competencia a Minecraft.
Y aunque dije varias veces a lo largo del vídeo que Hytale no era precisamente una competencia directa de Minecraft, sí que era el videojuego más cercano a serlo. Y esto no lo digo yo, lo dicen personas como el Rich MC, el cual sabe de primera mano que, cuando salió el tráiler de Hytale, hubo mucha preocupación dentro de las oficinas de Mojang. Pero a mí me han dicho gente que vivió aquel día dentro de Mojang y se mascaba una tensión brutal en la oficina, pero que había un ambiente, por un lado había gente muy contenta, como gente dentro de desarrolladores quejándose un poco de lo que viene siendo el ambiente, y por otro lado había gente pues muy tensa, ¿no? En plan, esto ¿cómo nos va a afectar? Esto es muy tocho. Y claro, luego con Riot Games respaldados, pues aún más peso, ¿no? Simplemente quería compartir con vosotros cómo se vivió dentro de Mojang el día del lanzamiento. Es por esto que, el solo hecho de que Hytale sea cancelado deja muy mal parado a los videojuegos de supervivencia y sandbox, ya que este tipo de videojuegos con la salida de Hytale recibirían bastante atención, así como también haría que la competencia en general entre este tipo de videojuegos fuera más justa e interesante, haciendo que quizás otros videojuegos de este mismo estilo empezaran a sacar más contenido. Quiero decir, el simple hecho de que Hytale fuera anunciado hizo que Minecraft se pusiera las pilas y empezara a sacar actualizaciones cada vez más y más interesantes. En caso de que Hytale hubiera sido lanzado, probablemente hubiéramos visto un suceso similar pero a mayor escala, ya no solo con Minecraft, sino con otros videojuegos del mismo estilo, anunciando actualizaciones y sacando más contenido para no quedarse atrás ante una propuesta tan interesante como fue la de Hytale. Sin embargo, quizás, los mayores perdedores ante la cancelación de Hytale, además de la propia comunidad de Hytale, es la comunidad de Minecraft. Históricamente, Minecraft nunca ha tenido un competidor real, eso ha llevado a que durante años, Minecraft no se esforzara ni lo más mínimo porque, después de todo, un fan de Minecraft si está descontento con el contenido que añaden al videojuego, no tienen ninguna otra opción que jugar que sea similar a Minecraft, por lo que los de Mojang estaban sumamente relajados y sacando contenido a cuentagotas, y de dudosa calidad. Sin embargo, la presencia de un videojuego como Hytale hubiera sido una alternativa y, por ende, hubiera creado un ambiente de competición que hubiera empujado a los de Mojang a sacar mayor cantidad de contenido y de mejor calidad, cosa que hubiera beneficiado un montón a Minecraft. Sin embargo, ahora que Hytale no es más que una promesa rota, no tiene caso seguir hablando de lo beneficioso que pudo haber sido para la industria del videojuego. Y así fue como murió Hytale. Como había dicho al principio, la muerte de Hytale no se trató de una explosión o un suceso concreto. Se trató, más bien, de una serie de malas decisiones que en el momento no parecían tener consecuencias, sin embargo, al final al sumarse todas las pequeñas malas decisiones que se tomaron, todo el proyecto se acabó viniendo abajo. En un principio, Hytale era un proyecto con genuinas buenas intenciones, sin embargo, al final el proyecto empezó a moverse de manos en manos, y entre compras y ventas del proyecto, malas decisiones, cambios en la dirección, y una administración y liderazgo pésimos, acabó convirtiendo a Hytale en una especie de monstruo de Frankenstein, un monstruo sin forma, dirección, ni motivo de ser. Vaya, al final, el proyecto que se suponía debía ser una alternativa para Hypixel ante alguna eventualidad, acabó siendo vendido fuera de las manos de Hypixel, y convertido en un proyecto personal de ejecutivos con currículums muy largos, pero con cero amor ni pasión real al proyecto, y con un desprecio visible ante la anterior administración, razón por la cual prefirieron despedazar el proyecto y reiniciarlo antes de querer admitir que habían hecho las cosas mal. Quizás en este vídeo le achaqué mucha de la culpa de lo sucedido a Jon Hendricks, y aunque sí sostengo que Jon es probablemente la persona con mayor culpa de los que se tengan conocimiento, que aparte al llegar al poder moldeó el proyecto a su conveniencia, lo cierto es que no era el único responsable, y seguramente existirán otras personas con igual o más responsabilidad de las cuales jamás sabremos. Y así pues, fue como Hytale murió. Pero sobrevivió, porque luego de unos días, el CEO original de Hypixel Studios y creador original de Hytale, Simon, luego de la noticia de la cancelación de Hytale, salió con unos tweets donde hablaba de varias cosas de suma importancia. La principal, es que estaba dispuesto a recomprar Hytale y crear un pequeño grupo conformado por ex desarrolladores, con la intención de terminar el desarrollo, sacando la versión antigua hecha con el antiguo motor que estaba hecho en Java, y cortando el contenido incompleto, todo esto para poder sacar el videojuego lo antes posible. Además, él mismo dijo que estaba dispuesto a poner $25 millones de su propio bolsillo para terminar el proyecto, por lo que esto no se trata de una nueva vendida de humo con la intención de sacar dinero a idiotas mediante un Kickstarter, ya que es el propio Simon quien pondrá todo el dinero. Entonces, ¿se podría decir que Hytale se salvó? Tampoco.
ya que aunque Simon está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvar el proyecto, la realidad es que Riot Games sigue siendo dueña de Hytale, y si Simon quisiera recomprar Hytale tendría que llevar a cabo unas negociaciones bastante complicadas, por lo que, hasta que Simon y Riot no lleguen a un acuerdo que fácilmente podría durar meses en ser concretado, Hytale se encuentra por los momentos en un limbo. Es incluso hasta poético, el videojuego que se negaba a ser lanzado ahora se niega a morir, casi pareciera que Hytale estuviera destinado a estar todo el tiempo en un bucle infinito donde jamás muere, pero tampoco llega a salir a la luz nunca. Todo este revuelo hizo que las personas de la comunidad de Hytale crearan el hashtag SaveHytale, un hashtag creado básicamente con la intención de presionar a Riot Games a que saquen el videojuego, o en su defecto, que acepten llegar a un acuerdo con Simon para que él termine el desarrollo por su lado. Personalmente, yo quisiera de corazón que el juego saliera, sin embargo, una cosa es querer y otra cosa es esperar, y aunque yo quisiera que el proyecto fuera lanzado, la realidad es que todavía falta mucho tiempo para poder saber con exactitud cuál será el futuro de Hytale, si será salvado o no. Así pues, sí deseo que Hytale sea salvado, pero no espero mucho honestamente. Después de todo, aunque se hagan todos los esfuerzos del mundo, la realidad es que hoy por hoy Hytale es un proyecto cancelado, y es muy difícil que un videojuego salga adelante luego de ser cancelado. Por los momentos, esa es toda la información que se tiene sobre Hytale, uno de los desarrollos de videojuegos más catastróficos que he visto. Pues bueno, de tanto tiempo que me costó editar este vídeo salieron unas cuantas actualizaciones del tema, más que nada comentarios de Simon en su Twitter, y alrededor de 14 horas de soundtrack original de Hytale que fue liberado por el compositor original. Aunque son temas interesantes, en esta ocasión, pasaré de explicarlos. Esto es debido a que desde la cancelación de Hytale, aunque Simon ya dijo que estaba en discusiones con Riot para comprar de nuevo Hytale, y aunque parece que las cosas van bastante bien, por los momentos, todo lo que hay son puras y meras especulaciones, y genuinamente, prefiero no caer en especulaciones hasta que la última palabra ya esté dicha. Así que aunque haya pasado un tiempo, lo que dije en este vídeo sigue siendo válido para el presente y futuro cercano de Hytale. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que han llegado hasta este punto del vídeo. Sé que me tardé muchísimo en sacar este vídeo, sin embargo, les prometo que de ahora en adelante me esforzaré en sacar contenido más a menudo, aunque siempre intentando mantener un mínimo de calidad. También quisiera darle las gracias a las personas que apoyaron mi primer vídeo, que aunque fuera un iceberg de 1 hora y media, llegó a bastante gente. También muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Y sin nada más que comentar, me despido. Nos vemos en la próxima.